Hay una escena en Capitán América, el primer Vengador, que todo el mundo recuerda. Steve Rogers entra en una máquina siendo un chico pequeño y enfermizo y se le ha convertido en el supersoldado más poderoso del mundo. Durante años nos hicieron creer que ese fue el momento en el que nació el Capitán América, pero si esa fuera la verdad, entonces cualquiera que recibiera el mismo suero habría terminado siendo exactamente como él, y sabemos que no fue así. De hecho, la película lleva más de una década diciéndonos algo que la mayoría nunca notó. Steve Rogers no se convirtió en un héroe cuando ganó músculos, ya lo era mucho antes, cuando nadie confiaba en él, cuando era demasiado débil para pelear, cuando cada intento por entrar al ejército terminaba en un rechazo, incluso cuando sabía que iba a perder una pelea, se levantaba una vez más. Y eso cambia por completo la forma de ver al personaje, porque este no es el típico viaje de alguien que obtiene poder y aprende a usarlo. Es la historia de un hombre que ya tenía todo lo importante antes de recibir el poder. El suero no creó su valentía, su bondad y mucho menos creó su sentido de la justicia. Lo único que hizo fue amplificar lo que ya existía dentro de él. Así que hoy vamos a recorrer toda su historia, desde ese chico olvidado de Brooklyn hasta el hombre que decidió sacrificarlo todo para salvar a millones. Y cuanto más avancemos, más clara será una idea. El verdadero Capitán América nunca nació en aquel laboratorio, nació mucho antes, cuando un chico que no tenía ninguna posibilidad decidió que hacer lo correcto era más importante que ganar, y una vez que lo ves de esa manera, es imposible volver a ver esta película con los mismos ojos. Yo soy Beto y si te gustan los análisis de personajes de películas, este es tu canal, así que empecemos. Antes de que existiera el escudo, el uniforme, incluso de que alguien pronunciara el nombre de Capitán América, Steve Rogers era simplemente un chico más caminando por las calles de Brooklyn, o al menos eso parecía, porque si mirabas un poco más de cerca, había algo en él que lo hacía completamente diferente al resto. A simple vista, Steve no impresionaba a nadie, era bajo, extremadamente delgado, y su aspecto hacía pensar que cualquier golpe podría tirarlo al suelo. De hecho, los propios médicos del ejército tenían razones de sobra para descartarlo. Su expediente era casi una lista interminable de problemas de salud: asma, escarlatina que había sufrido de pequeño, hipertensión, un cuerpo con bajo peso y varias afecciones que en plena Segunda Guerra Mundial lo convertirían en la última persona que alguien enviaría al frente. Mientras miles de jóvenes eran considerados aptos para combatir, Steve ni siquiera parecía apto para superar el reconocimiento médico. Porque cualquiera puede parecer valiente cuando tienes las condiciones para ganar. Lo difícil es seguir intentándolo cuando el mundo entero te recuerda todos los días que no eres suficiente. Steve creció en una época especialmente dura. Brooklyn todavía arrastraba las consecuencias de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial comenzaba a cambiar la vida de millones de personas. Por eso, Steve nunca soñó con convertirse en una celebridad ni en un héroe de guerra. Lo único que quería era sentirse útil. Y hay una escena que resume perfectamente quién era. Cuando un abusón empieza a golpearlo en un callejón, el resultado parece inevitable. Steve recibe un golpe tras otro. Es evidente que no puede ganar. Cualquier espectador entiende que esa pelea está perdida desde el primer segundo. Pero entonces ocurre algo que define todo su personaje. En lugar de quedarse en el suelo esperando que termine, Steve vuelve a levantarse, levanta los puños, mira directamente a su rival y pronuncia una frase que terminaría convirtiéndose en el corazón del personaje. Seguiría todo el día. Porque la verdadera valentía no consiste en no tener miedo ni en estar seguro de ganar, consiste en seguir haciendo lo correcto incluso cuando sabes que probablemente vas a perder. Ese rasgo aparece una y otra vez durante toda la película, mucho antes de que exista el suero. Steve no soporta ver cómo alguien más fuerte abusa de alguien más débil. Siempre interviene, siempre da un paso al frente, aunque eso signifique salir lastimado otra vez. Él no sigue adelante porque crea que va a ganar, sigue adelante porque para él dejar de intentarlo nunca ha sido una opción, y aquí aparece otro personaje fundamental, Bucky Barnes. Mientras el resto del mundo ve a Steve como un chico demasiado pequeño para sobrevivir solo, Bucky ve algo distinto. Lo rescata una y otra vez de las peleas, pero también entiende que convencerlo de abandonar es imposible. Hay una dinámica muy interesante entre los dos. Físicamente, Bucky siempre es quien protege a Steve. Moralmente, muchas veces ocurre justo al revés. Es Steve quien termina recordándole por qué vale la pena seguir luchando. Eso hace que su amistad funcione tan bien. No está basada únicamente en que uno cuide del otro, está basada en el respeto. Bucky sabe que Steve jamás dejará de hacer lo que considera correcto, incluso cuando todos le dicen que está siendo un ingenuo. Y si nos detenemos un momento a pensarlo, eso es precisamente la razón por la que el Dr. Erskine terminará fijándose en él más adelante. Porque antes de convertirse en el hombre más fuerte del mundo, Steve ya había demostrado algo mucho más difícil de encontrar. Un carácter que no cambiaba aunque las circunstancias estuvieran completamente en su contra. Al final, lo que hace especial a Steve Rogers nunca fue su físico, era su incapacidad para quedarse mirando mientras alguien necesitaba ayuda. Era levantarse cuando todo el mundo esperaba que se rindiera. Era seguir creyendo que una sola persona podía marcar la diferencia, incluso cuando
cuando a esa persona apenas podía ponerse en pie. Y esa es la mayor ironía de toda la historia. El mundo veía a un chico débil, pero sin saberlo, estaba observando al hombre más fuerte de toda la película. Después de todo lo que tenía en contra, cualquiera pensaría que Steve Rogers terminaría aceptando la realidad, que entendería que simplemente había personas destinadas a luchar y otras destinadas a quedarse en casa. Pero Steve nunca aceptó esa idea. Mientras miles de jóvenes eran llamados a combatir en la Segunda Guerra Mundial, Steve sentía que estaba fallándole a su país permaneciendo en Brooklyn. No soportaba la idea de ver cómo otros arriesgaban la vida mientras él observaba desde la distancia, y eso explica una de las decisiones más importantes del personaje. Intentó alistarse en el ejército una y otra vez, aun sabiendo cuál sería la respuesta. Cada nuevo intento terminaba exactamente igual. Los médicos apenas necesitaban revisar su expediente para descartarlo. Su cuerpo seguía siendo demasiado frágil para cumplir con los requisitos mínimos del ejército. Incluso cambiaba de ciudad y falsificaba algunos datos de su solicitud para ocultar que ya había sido rechazado anteriormente. No lo hacía para engañar por orgullo ni porque creyera ser superior a las normas. Lo hacía porque estaba convencido de que, si seguía insistiendo, en algún momento alguien dejaría de mirar únicamente su cuerpo y empezaría a fijarse en quién era realmente. Y eso dice muchísimo sobre su forma de pensar, porque Steve nunca estuvo obsesionado con convertirse en un soldado, estaba obsesionado con ser útil. A simple vista puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia por completo la manera de entender al personaje. Bucky le pregunta por qué insiste tanto, y Steve prácticamente deja claro que no soporta quedarse de brazos cruzados mientras otros arriesgan su vida. Eso explica por qué Steve resulta tan diferente de muchos héroes de acción. Su motivación nunca nace del deseo de demostrar que es fuerte, nace de la incapacidad de ignorar el sufrimiento de los demás, y sin darse cuenta, cada puerta que se cierra demuestra exactamente la cualidad que alguien termina buscando desesperadamente. No es la fuerza ni la resistencia física, sino la determinación de un hombre que jamás deja de avanzar, incluso cuando el mundo entero insiste en detenerlo. Y es justamente esa perseverancia la que terminará llamando la atención de una persona que no busca al soldado perfecto, sino al hombre perfecto. Después de tantos rechazos, de tantos "usted no es apto para el servicio", hay alguien que observa a Steve Rogers durante apenas unos minutos y llega a una conclusión completamente distinta a lo de todos los demás. Ese hombre es el Dr. Abraham Erskine, y lo curioso es que Erskine nunca empieza haciendo preguntas sobre la fuerza de Steve. Tampoco le pregunta cuánto peso puede levantar, solo intenta descubrir algo mucho más importante: qué clase de persona es cuando nadie lo está mirando, porque Erskine entiende algo que el ejército todavía no comprende. El experimento del supersoldado no necesita al hombre más fuerte del mundo, necesita al hombre que no se corrompa cuando obtenga ese poder. Y para explicar por qué piensa así, le cuenta a Steve una historia que cambia por completo el significado del suero. Años atrás, el gobierno alemán intentó crear a su propio supersoldado. El elegido fue Johann Smith, el hombre que después conoceremos como Red Skull. El experimento funcionó, pero solo a medias. Su cuerpo se volvió extraordinario, pero el suero también amplificó todo aquello que ya existía dentro de él: su obsesión por el poder, su orgullo y su crueldad. En lugar de crear un héroe, creó a alguien todavía más peligroso. Ahí está la clave de toda la película. El suero nunca fue una máquina para fabricar héroes, era un amplificador. Erskine lo explica con una frase que muchos recuerdan, pero pocos analizan la verdad. Lo bueno se vuelve grande, lo malo se vuelve peor. Es una frase sencilla, pero tiene una profundidad enorme, porque significa que el verdadero experimento nunca fue químico, fue moral. El laboratorio no iba a poner a prueba el cuerpo de Steve, iba a poner a prueba su carácter, y eso explica por qué Erskine sigue observándolo incluso antes de ofrecerle participar en el proyecto. La mejor muestra ocurre durante el entrenamiento militar. El coronel Phillips lanza una granada, que aparentemente es real, en medio del grupo de reclutas. Todos reaccionan de la misma manera. Steve hace exactamente lo contrario. Sin pensarlo dos veces, se lanza sobre la granada para proteger a los demás con su propio cuerpo. Ni siquiera sabe si sobrevivirá, simplemente actúa, y eso es lo que hace que la escena sea tan poderosa. Steve todavía no tiene músculos, ni tampoco tiene habilidades especiales. Lo único que posee es un instinto casi imposible de enseñar: poner la vida de otros por delante de la suya. Es una reacción completamente espontánea, y en ese instante Erskine ya tiene la respuesta que lleva tanto tiempo buscando. Más tarde, durante la conversación que ambos mantienen la noche anterior del experimento, el doctor termina de confirmar su decisión. Le dice algo que resume toda su filosofía: que los hombres fuertes han pasado toda su vida confiando en el poder, pero un hombre débil, un hombre que ha conocido la fragilidad, el miedo y la impotencia, entiende el verdadero valor de la fuerza, porque sabe lo que significa no tenerla, y por eso la respetará mucho más cuando finalmente la consiga. Y esa es una de las ideas más brillantes de toda la película. Steve no fue elegido a pesar de ser débil, fue elegido precisamente porque había vivido siendo débil, porque durante toda su vida había demostrado que el poder nunca fue el requisito para hacer lo correcto. Y entonces llega el momento que todos recordamos. Steve entra al laboratorio de Erskine siendo un joven delgado, inseguro de su aspecto, pero completamente seguro de quién es. Minutos después,
sale convertido en el hombre más fuerte del proyecto. Es una de las escenas más icónicas de Marvel y al mismo tiempo una de las más malinterpretadas, porque es muy fácil pensar que aquí nace el Capitán América, pero si observamos con atención lo que ocurre inmediatamente después, la película demuestra exactamente lo contrario. El experimento termina, Steve apenas tiene tiempo para entender lo que acaba de pasar, su cuerpo ha cambiado por completo, ahora puede correr más rápido, levantar un peso imposible para cualquier ser humano y reaccionar con una velocidad sobrehumana, pero antes de que pueda asimilarlo, todo se viene abajo. Un espía infiltrado asesina al Dr. Erskine, roba una muestra del suero y huye del laboratorio, y aquí ocurre algo muy interesante. Steve no se queda paralizado, no mira a los soldados esperando órdenes, hace exactamente lo mismo que habría hecho unas horas antes, sale corriendo detrás del asesino. Lo único que ha cambiado es que, por primera vez, su cuerpo puede seguir al ritmo de sus decisiones. Eso es lo brillante de la escena. Antes del suero, Steve también habría perseguido al espía. La diferencia es que probablemente no había podido alcanzarlo, ahora sí que puede. Y esa pequeña diferencia cambia por completo el significado del experimento. El suero no crea un nuevo Steve Rogers, simplemente elimina todas las limitaciones físicas que le impedían actuar como siempre había querido. Si observas la persecución, te darás cuenta de que Steve todavía improvisa como el chico de Brooklyn, corre por callejones, salta sin medir demasiadas las consecuencias, persigue al enemigo sin preocuparse por su propia seguridad, no actúa como un supersoldado entrenado, actúa como Steve Rogers, solo que ahora cada decisión tiene el respaldo de un cuerpo capaz de ejecutarla. El suero únicamente le da la capacidad de hacerla a una escala mucho mayor, y quizá la mejor prueba de ello sea que, incluso después de convertirse en el hombre físicamente más poderoso del proyecto, Steve jamás presume de ello, no busca demostrar que ahora es superior. Su primera preocupación sigue siendo detener al hombre que acaba de asesinar a Erskine, porque sus prioridades siguen siendo exactamente las mismas. Y eso demuestra algo muy importante. Muchas historias de superhéroes cuentan cómo una persona cambia cuando obtiene el poder. La historia de Steve Rogers cuenta algo mucho más difícil de encontrar, la historia de alguien que se niega a cambiar cuando finalmente consigue ese poder. Y quizá esa sea la razón por la que el experimento funcionó, no porque Steve fuera el más fuerte, sino porque el poder cayó en manos de una persona que nunca permitió que ese poder definiera quién era. El verdadero obstáculo de Steve ya no era su cuerpo, era la forma en la que los demás decidían utilizarlo. Después de la muerte del Dr. Erskine, el proyecto Supersoldado prácticamente desaparece. La única persona capaz de recrear la fórmula ya no existe, y Steve se convierte en el único resultado exitoso del experimento. En teoría, acaba de convertirse en el soldado más valioso del ejército estadounidense, pero en la práctica nadie sabe qué hacer con él. Los altos mandos no ven a Steve como un líder, ni como un estratega, ni siquiera como un soldado. Ven una oportunidad para levantar la moral del país, y así nace el Capitán América que el público conoce por primera vez, no en un campo de batalla, sino sobre un escenario, con un uniforme brillante, una sonrisa perfecta y un espectáculo diseñado para vender bonos de guerra. Es una de las decisiones más irónicas de toda la película. El hombre que llevaba años rogando la oportunidad de luchar termina recorriendo teatros mientras otros combaten y mueren al otro lado del océano. Y aunque las escenas tienen un tono casi cómico, en realidad esconden uno de los momentos más importantes del desarrollo del personaje, porque Steve consigue exactamente aquello con lo que muchos soñarían. La gente lo aplaude, los niños quieren ser como él. Su imagen aparece en carteles, revistas y campañas de propaganda. Se convierte en un símbolo nacional prácticamente de la noche a la mañana. Pero hay un problema, nada de eso era lo que él quería. Cada aplauso le recuerda que hay soldados reales arriesgando la vida mientras él interpreta a un héroe sobre un escenario. Y cuanto más famoso se vuelve, más vacío se siente. La película se inspira directamente en algo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos organizó enormes campañas para vender bonos de guerra y mantener alta la moral de la población. Se utilizaban actores, artistas y figuras públicas para convencer a los ciudadanos de apoyar el esfuerzo bélico. Steve termina convertido precisamente en eso, una herramienta de propaganda. Lo curioso es que el gobierno ve esta situación como un éxito, y Steve la vive como un fracaso. Y esa diferencia vuelve a demostrar quién es realmente, porque cualquier otra persona podría haberse conformado. Después de todo, ya era admirado por millones, tenía reconocimiento, prestigio, tenía una vida cómoda y segura, pero Steve nunca buscó ninguna de esas cosas. Su objetivo seguía siendo exactamente el mismo que cuando era aquel chico enfermizo de Brooklyn, ser útil. Hay un momento que resume perfectamente ese conflicto. Durante una de sus presentaciones viaja hasta una base militar para animar a los soldados que están a punto de regresar al frente. Sin embargo, en lugar de recibir aplausos, muchos lo miran con desprecio. Para ellos, Steve no es un héroe, es un actor disfrazado, un hombre que habla de sacrificio sin haber pisado nunca una trinchera. Y por primera vez desde que recibió el suero, Steve parece preguntarse si realmente está cumpliendo con el propósito por el que luchó tanto, porque él sabe que, en el fondo, esos soldados tienen una
parte de razón. El uniforme ha cambiado, su cuerpo también, pero sigue siendo que todavía no ha hecho nada para merecer el título de Capitán América. Y es justamente esa incomodidad lo que le hace diferente, porque mientras otros se habrían conformado con representar el papel de héroe, Steve necesita convertirse en uno de verdad, y esa oportunidad llegará mucho antes de lo que imagina. Steve descubre que una unidad completa de soldados estadounidenses ha desaparecido durante una misión contra Hydra. Entre esos nombres hay uno que le golpea de inmediato, Bucky Barnes, su mejor amigo, la única persona que siempre creyó en él, incluso cuando nadie más lo hacía. En ese instante, Steve vuelve a enfrentarse al mismo dilema que había acompañado toda su vida: esperar o hacer lo que considera correcto. Y como siempre, la respuesta nunca cambia: actuar. Lo más interesante es que nadie le ordena rescatar a esos soldados. Nadie diseña un plan para él, ni le entrega una misión oficial. De hecho, los altos mandos consideran que la operación es demasiado peligrosa y prácticamente imposible. Para ellos, esos hombres ya están perdidos. Pero Steve jamás ha tomado sus decisiones basándose en las probabilidades de éxito. Las toma basándose en lo que cree que es correcto. Y esa diferencia vuelve a separar a Steve del resto. Con la ayuda de Peggy Carter y Howard Stark, roba el equipo necesario y cruza las líneas enemigas completamente solo. Si lo pensamos por un momento, es una locura. No tiene experiencia liderando operaciones especiales, nunca ha participado en una misión de ese nivel, ni siquiera conoce realmente de lo que es capaz su nuevo cuerpo. Aún así, entra en una fortaleza de Hydra donde decenas de soldados altamente armados custodian a cientos de prisioneros. Y aquí sucede algo muy curioso. Por primera vez en su vida, tiene la capacidad física para hacer aquello que siempre quiso hacer. Cuando finalmente encuentra a Bucky, ocurre una escena que dice mucho más de lo que parece. Bucky se queda completamente sorprendido al verlo. No puede creer que Steve haya llegado hasta allí, y por un instante incluso duda de que todo aquello sea real. Pero Steve no pierde tiempo explicando cómo llegó. Simplemente rompe las celdas y empieza a liberar a todos los prisioneros, porque ese siempre fue su objetivo: salvar personas. Y es precisamente en ese momento cuando nace el verdadero Capitán América. Nace cuando un grupo de soldados completamente derrotados decide seguir a un hombre al que apenas conocen porque sus acciones inspiran más confianza que cualquier rango militar. Eso es liderazgo, y hay algo muy interesante detrás de esa idea. Steve nunca necesitó un rango para convertirse en líder. Lo consiguió porque fue el primero en asumir el riesgo que nadie más estaba dispuesto a asumir. Y eso explica por qué, al salir de aquella base, los soldados ya no ven a Steve como la mascota del ejército. Lo ven como uno de los suyos, alguien que estuvo dispuesto a entrar solo en territorio enemigo para sacar a desconocidos con vida. Curiosamente, esta es la primera vez que Steve demuestra exactamente lo que Erskine había visto desde el principio. No eligió el hombre correcto porque creyera que algún día sería un gran líder. Lo eligió porque ya lo era. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Y desde ese momento todo cambia. Los soldados empiezan a seguirlo, los oficiales empiezan a respetarlo, y el símbolo que antes servía para vender bonos de guerra se convierte por fin en el hombre que inspira esperanza donde realmente importa, en el campo de batalla. Porque ese día no nació un super soldado, ese día nació el Capitán América que el mundo terminaría recordando. Después del rescate de Bucky ya no quedaban dudas. Steve Rogers había dejado de ser una simple imagen de propaganda. Ahora era el hombre al que todos seguían cuando la situación parecía imposible, pero todavía le esperaba la decisión más importante de toda su vida. Después de derrotar gran parte de la organización Hydra, solo quedaba un último objetivo: Johann Smith, Cráneo Rojo, el hombre que había utilizado el mismo suero que Steve, pero con un resultado completamente diferente. Y no deja de ser curioso, durante toda la película, Steve y Cráneo Rojo representan dos caminos opuestos. Los dos recibieron un poder extraordinario, los dos podían cambiar el curso de la guerra, pero mientras uno utilizaba ese poder para dominar el mundo, el otro solo pensó en cómo protegerlo. Ahí está la verdadera respuesta que Erskine había encontrado desde el principio. El suero nunca decidió quiénes serían, solo hizo más evidente quiénes ya eran. La batalla final ocurre a bordo del gigantesco avión de Hydra, cargado con armamento suficiente para destruir ciudades enteras. Cuando Cráneo Rojo desaparece tras manipular el Tesseracto, Steve comprende inmediatamente que el peligro no ha terminado. El avión sigue avanzando y millones de personas continúan en riesgo. En ese momento tiene varias opciones. Puede intentar salvarse, buscar una forma de aterrizar más tarde, esperar ayuda, pero apenas analiza la situación unos segundos. Su decisión llega casi de inmediato: desviar el avión hacia una zona completamente deshabitada, aunque eso signifique no volver jamás. Y lo más importante de esa escena no es el sacrificio en sí, es la naturalidad con la que Steve toma la decisión. No tiene dudas, simplemente hace lo que siempre ha hecho durante toda la película: poner la vida de los demás por encima de la suya. Entonces llega una de las conversaciones más emotivas de toda la película. Peggy Carter permanece al otro lado de la radio intentando encontrar cualquier alternativa. Le pide que siga buscando, que todavía puede existir otra solución, y por un instante nosotros también queremos creer que tiene razón, pero Steve ya sabe cuál es el final. Aún así, en lugar de hablar sobre la guerra o sobre la misión, termina recordando algo mucho más humano: la cita que nunca pudieron tener. Ese pequeño detalle convierte la escena en algo mucho más poderoso, porque nos recuerda que Steve no es un hombre incapaz de sentir miedo, no es alguien que no tenga sueños,
ni alguien que no quiera vivir. Al contrario, tiene una vida que le gustaría seguir viviendo, tiene personas a las que ama, tiene un futuro que por fin empieza a imaginar, y precisamente por eso su sacrificio tiene tanto valor. El verdadero sacrificio nunca consiste en perder algo que no deseas, consiste en renunciar voluntariamente a aquello que más quieres porque sabes que otras personas dependen de esa decisión. Siempre intenta ser el primero en cargar con la responsabilidad, y eso ha definido cada etapa de su historia. Cuando era un chico enfermizo, recibía golpes por defender a otros. Cuando el ejército lo rechazaba, seguía intentando servir. Cuando tuvo el suero, corrió detrás del asesino del Hershkin sin pensar en sí mismo. Cuando todos daban por perdido a los soldados capturados, fue a buscarlos, y ahora hace exactamente lo mismo, solo que las consecuencias son mucho mayores. Mientras el avión desciende hacia el hielo, la película cierra el círculo que había comenzado desde la primera escena. Steve nunca necesitó los músculos para actuar como un héroe, nunca necesitó el escudo para inspirar a otros, ni un uniforme para hacer lo correcto. Todas esas cosas llegan después. Lo único que siempre estuvo presente fue su carácter, y quizá esa sea la mayor lección que deja Capitán América el primer Vengador. El mundo creyó que Steve Rogers fue elegido porque el suero lo convirtió en el hombre perfecto. La realidad es exactamente la contraria. Fue elegido porque ella era el hombre correcto antes de recibir una sola gota del suero. Al final, el experimento nunca creó al Capitán América, solo permitió que el resto del mundo conociera al hombre que siempre había existido. Y tal vez por eso, Steve Rogers sigue siendo uno de los héroes más admirados de Marvel, no porque fuera el más fuerte, sino porque incluso teniendo el poder para hacer cualquier cosa, nunca dejó de ser aquel chico de Brooklyn que después de cada caída se levantaba una vez más y decía: seguiría todo el día. Así que si quieres saber más análisis de personajes de películas, suscríbete porque habrán mucho más en este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.